Un multimillonario director ejecutivo llama estúpido a un padre soltero y pierde un acuerdo de $3.500 millones en el acto. La mesa de conferencias de caoba brillaba bajo las lámparas de araña de cristal mientras el teléfono de Noah Fletcher estallaba de pánico. Su hija de 5 años ardía de fiebre mientras él permanecía atrapado en la sala de juntas más exclusiva de Chicago, viendo bailar $3.500 millones entre apretones de manos. Los gemelos de diamantes de Blackwood reflejaban la luz mientras señalaba los planos de un yate, con la voz resonando de derecho. El mensaje desesperado de la niñera quemó la vista de Noah. Chloe necesita hospital ya. El sudor perlaba la frente de Noah. 47 familias dependían de este acuerdo. Una niña necesitaba a su papá más. Empujó las puertas pulidas, las palabras se le escapaban. Tengo que irme. Mi hija está en el hospital. La fría mirada de Blackwood no se apartó de sus papeles. Siéntate. Eso es una estupidez. Precisamente por eso nunca contrato a padres solteros. El silencio. Cortó el aire caro. Entonces, una mujer en la esquina se levantó como un trueno, su cabello plateado reflejando la luz, su voz aguda como el invierno. Reunión pospuesta. Noah. Fletcher nunca se había imaginado como padre soltero. La mañana en que su esposa se marchó había sabido a café quemado. Y promesas incumplidas, dejando solo una nota arrugada que decía, no estoy listo para esto. Chloe apenas tenía 2 años entonces. Toda rizos y confianza, buscando a una madre que nunca regresaría. Ahora, a los 5 años, poseía los ojos azul océano de su padre y el pelo terco de su madre, que se negaba a domarlo. Sus mañanas comenzaban con tutoriales de YouTube sobre trenzas. Los dedos gruesos de Noah explorando torpemente técnicas que deberían haber sido instintivas para otra persona. Su apartamento de una habitación en Riverside, Illinois. Olía constantemente a macarrones con queso y al detergente de lavanda que Noah compraba. A granel. La encimera de la cocina servía también como estación de arte para Chloe, llena de virutas de crayón y obras maestras en cartulina que decían quiero a papá. Y letras torcidas. Noah encontraba estos tesoros guardados en el maletín de su portátil. Pequeños recordatorios de que alguien creía que lo estaba haciendo bien. El trayecto a Techflow Solutions le tomaba exactamente 63 minutos de ida y vuelta. Un viaje que Noah había cronometrado al segundo para aprovechar al máximo cada momento con su hija antes y después de la guardería. Pero hoy, todo se deshizo como un suéter al que se le tira un hilo. El acuerdo con Meridian Corporation representaba más que dinero. Era validación, seguridad y la promesa de que 47 familias conservarían sus hogares. Noah había pasado 3 años cultivando esta relación, asistiendo a torneos de golf que detestaba y riéndose de chistes que le ponían los pelos de punta. Ahora, las palabras de Blackwood resonaban en el estéril pasillo del hospital mientras Noah acunaba el cuerpo febril de Chloe contra su pecho. El olor a antiséptico no podía disimular el aroma del champú de fresa de su hija, aún presente en su apresurada rutina matutina. La voz del pediatra interrumpió los pensamientos de Noah. Solo una gripe fea, pero la vigilaremos durante la noche. Los niños se recuperan más rápido de lo que creemos. Chloe apretó con más fuerza a su elefante de peluche, un compañero de peluche que había presenciado cada tormenta de medianoche y aventura matutina. Sus párpados revolotearon como alas de mariposa cuando el medicamento para la fiebre comenzó a hacer efecto. Noah trazó patrones en su pequeña mano, cada dedo perfectamente formado, pero frágil como vidrio hilado. Su teléfono vibraba sin cesar con llamadas perdidas de su jefe, cada vibración un martillazo contra su compostura ya resquebrajada. Las luces fluorescentes de la cafetería del hospital zumbaban como avispas furiosas, proyectando un brillo áspero e implacable sobre todo. Noah miró fijamente su sándwich intacto, el pan curvado en los bordes como sus esperanzas de salvar su carrera. Una sombra se posó sobre su mesa, y al levantar la vista vio a la mujer de la sala de juntas,
con el cabello plateado suelto de su severo moño, y un traje caro reemplazado por un suéter de cachemira que suavizaba sus rasgos angulosos. Sostenía 2 tazas de café, y el vapor se elevaba entre ellas como incienso en una catedral de lenóleo y desesperación. «Malditas 24 horas», dijo, acomodándose en la silla de plástico frente a él. Su voz tenía la fuerza de quien entendía que algunas tormentas duran más que otras. Noah aceptó el café con gratitud, inhalando la amarga promesa de la lucidez que tanto necesitaba. Catherine Wells, continuó, extendiendo una mano que no llevaba anillo de bodas, pero que tenía callos en la palma, evidencia de un trabajo que iba más allá de las salas de juntas corporativas. Su agarre era firme sin ser agresivo, y duró lo justo para transmitir sinceridad sin sobrepasar los límites que el dolor le había hecho particularmente sensible a mantener. «¿Por qué interrumpiste la reunión?». La pregunta de Noah flotaba entre ellos como humo. Ni acusación ni gratitud, sino simple curiosidad nacida del agotamiento. Los dedos de Catherine rodearon su taza de café, y Noah notó el ligero temblor que intentaba ocultar, una vulnerabilidad que no encajaba con la imponente presencia que había mostrado horas antes. Se dio cuenta de que sus ojos la miraban fijamente. El mismo vacío que había visto en su propio espejo durante los primeros meses tras la partida de su esposa. El reconocimiento lo golpeó como un golpe físico, repentino e inesperado en su intensidad. La sonrisa de Catherine tenía el amargo filo de viejas heridas mal curadas. Porque hace 15 años, estaba sentado en una sala de juntas en Singapur mientras mi hijo de 8 años llamaba a su mamá desde una cama de hospital a 3000 metros de distancia. Su voz se quebró al pronunciar la palabra mamá, revelando fallas en la apariencia pulida que presentaba al mundo. La confesión se asentó entre ellos como polvo, cargada de implicación y comprensión compartida. A Noah se le cortó la respiración al reconocer el dolor particular que provenía de las decisiones tomadas en las salas de conferencias y que resonaban en habitaciones vacías durante años. No lo logró, continuó Catherine, con la mirada fija en algo más allá del hombro de Noah, más allá del momento presente. Accidente de coche, lesiones internas. El médico dijo que tenía unas 6 horas para llegar. Sus dedos recorrieron el borde de su taza de café en círculos interminables, un gesto nervioso que hablaba de noches pasadas reviviendo decisiones irrevocables. Estaba negociando la mayor adquisición de mi carrera, $2.700 millones. Me dije a mí misma que estaba construyendo su futuro, asegurando su fondo universitario, comprándole una vida llena de oportunidades. La ironía distorsionó sus rasgos en algo que podría haber sido una sonrisa si las sonrisas pudieran sangrar. Noah sintió un nudo en la garganta, como si unas manos invisibles le arrebataran la respiración. El peso de la pérdida de Catherine le oprimía el pecho como algo físico, haciéndole profundamente consciente de su propia hija durmiendo 3 pisos más arriba. «Lo siento», susurró. Palabras inadecuadas pero necesarias. Un puente sobre el abismo de comprensión que se había abierto entre desconocidos en la cafetería de un hospital. Catherine asintió, aceptando su compasión con la gracia de alguien que había aprendido a llevar las condolencias como piedras en los bolsillos. «Blackwood me recuerda a quien yo solía ser», dijo Catherine, enderezando los hombros como preparándose para la batalla. Con derecho a todo, convencida de que el dinero importa más que los momentos. De que los tratos son más importantes que las hijas. Su transformación era visible. La mujer vulnerable desaparecía tras muros de compostura profesional construidos durante años de indiferencia practicada. Está a punto de aprender lo que cuesta esa visión del mundo. La promesa en su voz llevaba el peso de 15 años de arrepentimiento convertidos en propósito. 2 días después, Noah se sentó frente a su jefe en una oficina que olía a café rancio y sueños rotos. La corbata del hombre mayor le colgaba suelta alrededor del cuello, y los papeles esparcidos por su escritorio contaban la historia de una empresa que perdía oportunidades. «Blackwood no contesta nuestras llamadas», dijo su jefe, frotándose las sienes, que habían desarrollado arrugas de preocupación permanentes durante las últimas 48 horas.
Somos poco profesionales, poco fiables. Está considerando terminar las negociaciones por completo. Las palabras cayeron como piedras en agua quieta. Cada una enviaba ondas de consecuencias a través del ya turbulento mundo de Noah. Puedo arreglar esto, dijo Noah, aunque la convicción en su voz se sentía tan frágil como un pañuelo de papel bajo la lluvia. La risa de su jefe no contenía humor, solo el amargo reconocimiento de que las situaciones se estaban descontrolando. Como Blackwood ya había tomado una decisión sobre los padres solteros, sobre las prioridades, sobre con qué tipo de personas quería hacer negocios. La acusación tácita flotaba entre ellos de que la decisión de Noah de priorizar a su hija les había costado todo por lo que habían trabajado durante 3 años. El teléfono de Noah vibró con un número desconocido, interrumpiendo la letanía de su jefe sobre el desastre corporativo. La voz de Catherine cortó la estática de la desesperación con precisión quirúrgica. Nos vemos en el Luna Café de Main Street en 30 minutos. Tengo una propuesta. La línea se cortó antes de que Noah pudiera responder, dejándolo mirando su teléfono como si pudiera contener respuestas a preguntas que no había pensado hacer. Su jefe observaba con la expresión de quien presencia un ahogamiento desde la seguridad de tierra firme. El Café Luna ocupaba la esquina de la calle principal como un cálido abrazo. Todo ladrillo visto y el reconfortante aroma a canela y posibilidades. Chloe pegó la cara a la ventana, dejando destellos de aliento en el cristal, mientras Noah escudriñaba el interior en busca del cabello plateado de Catherine. Estaba sentada en la esquina del fondo, con una carpeta manila llena de secretos extendida ante ella como cartas del tarot prediciendo un futuro incierto. Su expresión se suavizó al ver a Chloe saltar hacia su mesa, recuperando energías y con una curiosidad irrefrenable por la elegante desconocida que de alguna manera había entrado en su órbita. Tú debes ser Chloe, dijo Catherine, con una dulzura que Noah no había oído en el hospital. Su hija asintió tímidamente, consciente de repente de que esta mujer representaba algo importante de maneras que su mente de 5 años no podía comprender. Los ojos de Catherine reflejaban dolor y asombro a partes iguales mientras observaba a Chloe acomodarse en la silla con la seria convicción. Niños de concentración llevados a espacios para adultos. Escuché que fuiste muy valiente en el hospital. Papá fue más valiente, anunció Chloe con la absoluta certeza de la lealtad infantil. Se quedó conmigo toda la noche, aunque se suponía que debía estar trabajando haciendo cosas importantes. Su forma de hablar, tan práctica, llevaba el peso de la observación. La forma en que los niños absorben el estrés de los adultos sin comprender del todo sus implicaciones. Catherine contuvo la respiración casi imperceptiblemente, y Noah vio sus manos temblar antes de juntarlas sobre la mesa. Algo en las palabras de su hija había tocado una fibra que aún resonaba con un viejo dolor. Catherine abrió la carpeta manila con la reverencia de quien maneja textos sagrados. Noah Fletcher, 34 años, graduado del MIT, 8 años de desarrollo de software en 3 empresas. Calificaciones de rendimiento constantemente entre el 10% superior. Recitó su biografía profesional como una oración. Cada logro, una cuenta en un rosario de posibilidades. Padre soltero desde que Chloe tenía 2 años. Nunca faltó a una reunión de padres y maestros. Nunca delegó una cita médica. Nunca prefirió una reunión a la fiebre. El contraste entre sus cualificaciones personales y profesionales flotaba en el aire como incienso. No, entiendo, dijo Noah, aunque la comprensión comenzaba a despuntar como el amanecer después de la noche más larga de su vida. Catherine deslizó un contrato sobre la mesa, sus páginas repletas de lenguaje legal que prometía transformación. Director de tecnología, Wells Digital Solutions, salario inicial, $180,000. Los números se difuminaban como acuarelas bajo la lluvia. Cada dígito representaba la seguridad que él creía perdida para siempre en la sala de juntas de Blackwood. ¿Por qué yo? La pregunta se le escapó antes de que Noah pudiera detenerla.
La vulnerabilidad se hizo audible en el espacio entre la esperanza y la incredulidad. La sonrisa de Catherine contenía secretos y tristezas a partes iguales. La expresión de alguien que había aprendido que las segundas oportunidades se disfrazaban de desconocidos en cafeterías. Porque hace 2 días, cuando te obligaron a elegir entre tu carrera y tu hijo, tomaste la única decisión que importaba. Y necesito a alguien en mi equipo que comprenda ese principio a la perfección. Chloe tiró de la manga de Noah con la persistencia de la infancia, felizmente inconsciente de que el mundo de su padre se estaba reorganizando en torno a esta conversación. «Papá, ¿me das un croissant de chocolate?» Su petición era simple, sin complicaciones por las complejidades adultas que se arremolinaban alrededor de su mesa como nubarrones cargados de posibilidades. Noah se mantuvo firme. La memoria muscular lo llevaba hacia el mostrador mientras su mente daba vueltas con implicaciones demasiado grandes para procesarlas en tiempo real. Cuando regresó con el pastel de Chloe, Catherine le estaba enseñando a su hija a jugar al 3 en raya en una servilleta, con las cabezas juntas en una concentración que excluía al resto del mundo. La imagen golpeó a Noah como un golpe físico, la cuidadosa ternura en los movimientos de Catherine, la forma en que dejaba que Chloe ganara sin hacerlo obvio, los instintos maternales que no habían muerto con su hijo, sino que simplemente habían estado esperando el momento adecuado para resurgir. Se le hizo un nudo en la garganta al reconocer el dolor transformado en gracia. «Hay algo más», dijo Catherine una vez que Chloe declaró la victoria sobre su oponente del 3 en raya y pasó a destruirla sistemáticamente. «Croissant. Blackwood me llamó ayer. Quiere que medie en el acuerdo sobre el meridiano. Al parecer, la asesoría de Wells tiene una influencia considerable en sus círculos». Su tono transmitía el peso del poder ejercido con precisión quirúrgica. El tipo de influencia que movía montañas y resucitaba negociaciones muertas con la misma facilidad. La taza de café de Noah resonó contra el plato mientras su mano delataba el temblor que recorría todo su sistema nervioso. «Puedes salvar el trato». La esperanza en su voz era desnuda y desesperada. El sonido de un hombre que se aferra a un salvavidas en aguas turbulentas. Catherine asintió, pero su expresión tenía una complejidad que hizo que a Noah se le revolviera el estómago con el presentimiento de complicaciones que aún no podía ver. «A un precio», dijo, las palabras cayendo entre ellos como piedras en agua quieta. «Blackwood quiere una disculpa pública. Una admisión total de que tu comportamiento fue poco profesional. Una declaración de que entiendes por qué no contrata a padres solteros». Cada palabra era una pequeña violencia, un corte de papel que sangraba dignidad. Y respeto propio. Noah sintió la mirada de Chloe sobre él, confiada y curiosa, sin darse cuenta de que a su padre le pedían que traicionara todo lo que representaba su relación. El café a su alrededor bullía con conversaciones cotidianas sobre problemas cotidianos, listas de la compra y planes para el fin de semana, y las quejas cómodas de personas cuya mayor crisis era elegir entre café con leche y capuchino. Noah los envidiaba, su sencillez, su libertad de tomar decisiones que desgarraban pedazos del alma con cada una. «¿Y si me niego?», preguntó, aunque ya sabía que la respuesta les abría a cenizas en la boca. El trato se vino abajo por completo. Techflow cierra. 47 familias pierden su ingresos. La presentación de Catherine fue clínica, sin juicios, pero cargada de consecuencias. No estaba presentando un ultimátum. Estaba exponiendo las matemáticas de la elección moral. La forma en que la tragedia redujo las decisiones humanas a balances de sufrimiento. «No te pido que decidas ahora. Te doy todas las variables para que puedas elegir con información completa». Esa noche, Noah se sentó junto a la cama de Chloe en su pequeño apartamento, observando a su hija dormir con el abandono que emanaba de la confianza absoluta en el mañana. Su respiración era constante y fuerte, la fiebre había disminuido, sus mejillas sonrojadas por la salud en lugar de la enfermedad. La luz de la luna se filtraba a través de cortinas que habían visto décadas mejores, pintando patrones plateados en paredes cubiertas con las obras de arte de Chloe.
Una galería de amor plasmada en crayones y cartulina que declaraba que su pequeño mundo estaba completo a pesar de sus imperfecciones. Su portátil brillaba con investigaciones sobre Catherine Wells. Cada resultado de Google añadía capas a una imagen que se volvía más compleja con cada clic. Escuela de Negocios de Harvard. Asesoría Wells fundada hace 15 años, justo cuando murió su hijo. Su cartera valía $2.000 millones. Soltera, sin hijos en su biografía. La ausencia de información personal hablaba más fuerte que cualquier confesión. La vida cuidadosamente seleccionada de alguien que había aprendido que el amor te dejaba vulnerable a pérdidas que podían destruirte por completo. Pero un detalle le llamó la atención como una astilla bajo la piel. Todas las fotografías de Catherine databan de los últimos 10 años. Antes de eso, nada. Como si Catherine Wells hubiera nacido completamente formada por la necesidad corporativa, emergiendo al mundo sin un pasado que incluyera partidos de fútbol, cuentos para dormir y el peso particular de los cuerpos pequeños que se duermen en tus brazos. El borrador fue tan completo que parecía deliberado, el tipo de edición que requiere un esfuerzo sostenido durante años de práctica del olvido. La mañana trajo la decisión con la inevitabilidad del amanecer después de la noche más larga. Noah llamó a su jefe con manos ligeramente temblorosas y la voz lo suficientemente firme como para comunicar lo que necesitaba decir. Concertó la reunión con Blackwood. Me disculparé. Las palabras sabían a centavos de cobre y principios comprometidos, pero cargaban con el peso de 47 cheques de pago y la seguridad de familias que nunca había conocido, pero cuyo bienestar se había convertido en su responsabilidad por su proximidad al poder. El grupo asesor de Wells ocupaba 3 pisos de la propiedad inmobiliaria más cara de Chicago. Todo cristal y acero, y el tipo de lujo discreto que susurraba en lugar de gritar sobre el dinero. Catherine los recibió en el vestíbulo con un traje gris oscuro que la transformó de la mujer vulnerable de la cafetería del hospital en algo más elegante y peligroso. Un tiburón con ropa de diseñador que se movía por las aguas corporativas con gracia depredadora. Chloe saltaba junto a su padre, ajena a la importancia de los suelos de mármol y las lámparas de araña de cristal que costaban más que el salario anual de la mayoría de la gente. El piso 32 olía a cuero y ambición, el aroma particular de espacios donde miles de millones de dólares cambiaban de manos con la indiferencia despreocupada de niños intercambiando cartas de Pokémon. La oficina de Catherine era un estudio minimalista, un escritorio de cristal, 2 sillas y una estantería llena de títulos sobre adquisiciones y manipulación del mercado, y las matemáticas del deseo humano reducidas a márgenes de beneficio. Pero Noah se fijó en el marco de fotos colocado boca abajo sobre su escritorio. Una pequeña rebelión contra la perfección estéril del espacio profesional. Impresionante patio de recreo, dijo Noah, observando a través de los ventanales que iban del suelo al techo mientras Chloe exploraba la zona infantil. Catherine, de alguna manera, lo había instalado en un edificio dedicado a actividades para adultos. El espacio era un paraíso de juguetes, libros y estructuras para trepar cuidadosamente seleccionados que parecían diseñados por arquitectos que entendían que la alegría requería tanta precisión como la tristeza. Catherine siguió su mirada con una expresión que mezclaba orgullo y dolor a partes iguales. Lo mandé construir el año pasado, dijo, con un matiz de explicación que no estaba preparada para expresar. Pensó que podría ser útil para empleados con familia. La mentira era transparente pero amable, el tipo de ficción que protegía a todos de verdades demasiado crudas para una conversación informal. Noah comprendió que el parque infantil había sido construido para un niño específico que nunca lo usaría. Un monumento a la posibilidad que había llegado 15 años tarde. Catherine sirvió café de una máquina que probablemente costaba más que el alquiler mensual de Noah. Sus movimientos eran precisos y prácticos, como los de quienes habían aprendido a encontrar consuelo en la rutina cuando las emociones se volvían demasiado peligrosas. Antes de continuar con el caso Blackwood, dijo, acomodándose en la silla frente a él. Necesito ser completamente honesta sobre algo. El peso de la confesión pendía entre ellos como nubes de tormenta preñadas de relámpagos. El acuerdo de Meridian,
Mi participación. Nada de esto es casualidad. Sus palabras cayeron como una piedra. Se sumerge en aguas tranquilas. Cada una de ellas envía ondas de implicación a la superficie de lo que Noah creía entender. Te he estado observando durante 6 meses. Desde que oí hablar del padre soltero de Techflow que nunca se perdía una obra escolar a pesar de los plazos de entrega de los clientes, que rechazó el ascenso de Singapur porque significaría menos tiempo con su hija. La taza de café de Noah resonó contra el plato mientras las implicaciones se reorganizaban en su mente como piezas de un rompecabezas formando una imagen que no quería ver. Me has estado espiando. La acusación surgió más desconcertada que enojada. El tono de alguien que descubre que su vida ordinaria había sido lo suficientemente extraordinaria como para justificar vigilancia. La expresión de Catherine cambió. La vulnerabilidad atravesó la compostura profesional como grietas en el hielo bajo presión. Observándote, corrigió, aunque la distinción parecía insignificante ante la invasión y la manipulación. Estoy escribiendo un libro sobre la crianza moderna, sobre las decisiones que toma la gente cuando la carrera y la familia chocan. Su confesión salió atropelladamente, como si la velocidad pudiera aliviar el peso de la traición que se ocultaba en cada palabra. Ibas a ser mi principal caso de estudio. El padre soltero que eligió diferente a mí. El patio de recreo tras las ventanas de la oficina adquirió de repente un significado siniestro. No un monumento a la posibilidad perdida, sino un escenario de investigación. Un laboratorio donde Noah y Chloe habían sido sujetos involuntarios de un experimento diseñado para diseccionar su amor por el consumo académico. Nos usaste, dijo Noah, con las palabras saliendo planas y sin emoción, la conmoción actuando como anestesia contra el impacto total de la traición. Usaste a mi hija. La compostura de Catherine se quebró por completo. Las lágrimas surgieron a través del maquillaje que se había aplicado con precisión militar horas antes. Sí, Dios me ayude. Sí, pero verte con Chloe, ver cómo confía completamente en ti, cómo la priorizas cada vez. Su voz se quebró al admitirlo. 15 años de muros cuidadosamente construidos que se derrumbaban bajo el peso del reconocimiento y el arrepentimiento. Recordé lo que desperdicié persiguiendo el éxito. Lo que sacrifiqué en el altar del logro profesional. La risa de Chloe se filtraba a través del cristal de la oficina. Brillante y sencilla, como la de los niños que creían que el mundo era esencialmente bueno y que los adultos que jugaban al 3 en raya con ellos en las cafeterías eran amigos por definición. El sonido fue como un puñal en el pecho de Noah, cercenando la confianza que había sido tan insensato como para depositar en alguien cuyos motivos nunca se le había ocurrido cuestionar. Catherine había convertido la inocencia de su hija en un arma, había convertido su amor en datos de un proyecto de investigación que nunca se completaría. Aléjate de nosotros, dijo Noah, de pie sobre unas piernas que sentía desconectadas de su cuerpo, con la memoria muscular llevándolo hacia Chloe, mientras su mente daba vueltas con las implicaciones del descubrimiento y la traición. Su hija levantó la vista de un rompecabezas que había estado armando con la feroz concentración que los niños dedicaban a las tareas que les importaban, su sonrisa tan brillante como para dar vida a pequeñas ciudades y tan inocente como para romper corazones que ya se habían roto por el peso de tanto conocimiento. Papá, mira lo que hice. Levantó una flor de cartulina, con pétalos torcidos y una generosa aplicación de pegamento que hablaba de visión artística, libre de las preocupaciones adultas sobre la precisión y la permanencia. La flor era hermosa de la forma en que solo el arte infantil podía ser pura intención manifestada sin tener en cuenta la técnica ni los estándares profesionales. Noah la aceptó como el tesoro que era. Sintió un nudo en la garganta por el amor y la pérdida a partes iguales. El descenso en ascensor de 32 pisos se sintió como una caída a través del espacio. Cada piso, un marcador de distancia de la vida que Noah creía estar viviendo. Le ofrecieron algo. Chloe parloteaba sobre el parque infantil y la amable señora que la dejaba ganar. Felizmente inconsciente de que el mundo de su padre se había reorganizado en torno a la traición y la confianza rota. La flor que había hecho se marchitó ligeramente en las manos de Noah.
pétalos de papel suaves por la humedad de las lágrimas que no se había dado cuenta de que estaba llorando. Esa noche, el teléfono de Noah sonó con noticias que se sentían como sal vertida en vientres frescos. La voz de su jefe transmitía una emoción que habría sido contagiosa 24 horas antes, pero que ahora sonaba como burla filtrada a través de las torres de telefonía móvil. Noticias milagrosas, Noah, llamó Catherine Wells. Meridian ha vuelto a la mesa. Blackwood quiere reiniciar las negociaciones. Asociación plena, términos originales, sin necesidad de disculpas. ¿Qué? La palabra se le escapó como un susurro. La incredulidad y la esperanza le acosaban en el pecho como sistemas meteorológicos rivales en el mismo espacio reducido. Su jefe rió con el vértigo del indulto concedido en el último momento posible. La salvación llegaba. Disfrazado de una llamada telefónica de alguien en quien Noah había confiado y que había perdido en el lapso de una sola conversación. Wells le dijo a Blackwood que retiraría su inversión de $10 millones de Meridian si él no demostraba la debida diligencia. Respeto por los padres que trabajan. Guy se derrumbó como un castillo de naipes en un huracán. Noah se hundió en la silla de la cocina, rodeado del caos familiar de los platos de una familia monoparental en el fregadero. La mochila de Chloe derramaba la tarea sobre la mesa. El cómodo desorden de una vida con prioridades que tenían sentido incluso cuando nada más lo tenía. Catherine había tenido el poder de arreglarlo todo desde el principio. Podría haber hecho una llamada, lanzado una amenaza, ejercido su influencia como un instrumento quirúrgico. En cambio, había optado por la manipulación, la investigación y la cuidadosa construcción de escenarios diseñados para estudiar sus respuestas como una rata de laboratorio navegando por laberintos. A la mañana siguiente llegó un paquete en forma de camiones de UPS y sobres Manila cargados de implicaciones. Noah no estaba seguro de querer desempacar. Dentro de un dibujo en cartulina de la tarde de Chloe y en Wells Advisory, 3 monigotes tomados de la mano bajo un sol con demasiados rayos y una casa con ventanas que parecían ojos. El dibujo estaba firmado con una cuidada cursiva de preescolar. Mi familia, de Chloe Fletcher. Debajo, una nota escrita a mano por Catherine. Cada palabra, una pequeña violencia contra la prudente distancia que Noah intentaba mantener. Noah, comenzaba la carta. No merezco perdón. Lo que hice fue inadmisible. Usar tu amor por Chloe, manipular tu crisis, convertir a tu familia en materia de estudio académico. Pero hay cosas que mereces saber. Verdades que podrían aportar contexto sin excusar comportamientos injustificados. Su letra era precisa y controlada, la caligrafía de alguien que había aprendido que la vulnerabilidad requería tanta técnica como crueldad. La oferta de trabajo era real. Wells Digital Solutions existe. La infraestructura está completa, esperando a alguien con la visión de construir algo significativo. Cada frase era una tentación, una puerta entreabierta a posibilidades que se sentían envenenadas por su origen. La intervención de Meridian fue mi intento de penitencia, usando mi influencia para reparar el daño que yo mismo había contribuido a crear. Blackwood nunca lo admitirá públicamente, pero sus nuevas políticas de licencia familiar se inspiraron en tu ejemplo. Lo cambiaste sin intentarlo, como me cambiaste a mí sin saberlo. La carta continuaba durante 3 páginas, una confesión que revelaba más sobre el daño de Catherine que excusaba sus decisiones. Su hijo había muerto solo, rodeado de profesionales médicos, pero sin la madre, quien había priorizado sus negocios sobre las vigilias a su lado. El proyecto del libro fue su intento de comprender las decisiones que le habían costado todo lo que importaba. Una investigación disfrazada de redención, pero que en última instancia solo sirvió para reabrir heridas que nunca habían sanado del todo. Chloe dibujó esto después de pasar una tarde en nuestra oficina, concluía la carta. Nos incluyó a mí y a tu familia sin dudarlo. De la misma manera que los niños aceptan el amor de cualquier persona que lo ofrezca genuinamente. No he formado parte de un dibujo familiar desde que mi hijo nació. El regalo es más preciado de lo que puedes imaginar y más de lo que merezco. Cuida a esa niña,
Noah. Tiene suerte de tener un padre que la elige primero siempre. Algunos aprendemos esa lección demasiado tarde para que nos importe. Junto con la carta había un cheque por $50,000 a nombre del Fondo Universitario Chloe Fletcher, junto con una memoria USB etiquetada para su tranquilidad. Noah miró el cheque hasta que los números se difuminaron. Una suma que representaba seguridad, oportunidad y el futuro con el que soñaba durante las sesiones nocturnas de presupuesto en la mesa de la cocina. El dinero se sentía limpio y sucio a la vez. Un regalo envenenado por su origen, pero lo suficientemente valioso como para transformar las posibilidades de su hija. La memoria USB contenía un video de la oficina de Blackwood, con fecha de 3 días antes. Noah observó cómo el hombre que lo había llamado estúpido se dirigía a la cámara con evidente incomodidad. Su arrogancia habitual fue reemplazada por algo que podría haber sido vergonzoso si los multimillonarios fueran capaces de emociones tan triviales. «Quiero disculparme públicamente con Noah Fletcher», dijo Blackwood, con la voz cargada de palabras que claramente le habían enseñado a pronunciar. «Mi comentario sobre las familias monoparentales fue inapropiado e incorrecto. El señor Fletcher demostró exactamente la prioridad que todo padre debe tener: poner a su hijo primero. Me equivoqué al llamarlo estúpido. Demostró una sabiduría que a mí me falta». El video continuó con Blackwood anunciando las nuevas políticas de Meridian: licencia familiar obligatoria, guarderías en todas las oficinas y tolerancia cero a la discriminación contra las familias monoparentales. Este cambio se inspiró en la valentía del señor Fletcher al priorizar la familia sobre la presión empresarial, concluyó, con el aspecto de un hombre que toma una medicina con sabor a humildad y arrepentimiento. La transformación fue notable y completa. La política corporativa se alteró por la negativa de un padre a disculparse por amar a su hija más que al dinero. Noah cerró su portátil y se sentó en silencio en la cocina, rodeado por la evidencia de la manipulación y redención de Catherine. En la misma medida, el dibujo de Chloe yacía sobre la mesa, entre la cuenta y la memoria USB. 3 monigotes tomados de la mano bajo un sol de crayón que lo coloreaba todo con tonos primarios de esperanza y posibilidad. Su hija los había dibujado como familia, sin comprender la complejidad de las relaciones adultas ni el peso de la traición que podía hacer que el amor pareciera un lujo demasiado caro. Ese fin de semana, Noah y Chloe pasearon por el pequeño centro de Riverside, pasando por tiendas que ofrecían comodidad y familiaridad a partes iguales. El aire otoñal traía el aroma de hojas quemadas y la promesa del invierno, un cambio de estación que le recordaba a Noah que el tiempo avanzaba sin importar los planes ni las decepciones humanas. Chloe saltaba a su lado, con la mano cálida en la suya, charlando sobre la escuela, los amigos y las infinitas posibilidades que se abrían ante los niños que creían que el mundo era esencialmente bueno y que los adultos que los amaban los protegerían del daño. Se encontraron frente a una pequeña casa de campo con un buzón recién pintado que decía C. Wells en letras que parecían escritas por alguien que retomaba la esperanza. El coche de Catherine estaba aparcado en la entrada, caro y fuera de lugar en un barrio diseñado para profesores, bibliotecarios y otras personas que medían la riqueza por la estabilidad, no por las acciones. Salía humo de la chimenea, acogedor y acogedor, como en los hogares donde alguien retomaba la vida tras años de existencia. «Papá, ¿es esa la casa de Catherine?», preguntó Chloe, usando el honorífico vietnamita que había aprendido de su amiga de la guardería, un término de respeto y cariño que trascendía las barreras del idioma y las complicaciones de los adultos. Noah asintió con la garganta apretada, reconociendo la capacidad de perdón de su hija, que superaba la suya. La casa parecía la paz manifestada, como si alguien hubiera tomado los pedazos rotos de una vida y los hubiera ensamblado en algo más pequeño pero más auténtico que lo anterior. Antes de que Noah pudiera cambiar de opinión o convencerse de no tomar decisiones que le parecían peligrosas pero necesarias, Chloe corría por el sendero del jardín, tocando con su pequeño puño la puerta de Catherine con la confianza de los niños que se creen bienvenidos en todas partes. La puerta se abrió y Catherine lució ropa de jardinería, con las uñas sucias y la sorpresa en la mirada,
con el cabello plateado suelto sobre unos hombros que habían aprendido a llevar el peso de forma diferente a como lo hacían en las salas de juntas corporativas. Chloe. La voz de Catherine transmitía alegría y terror a partes iguales. El tono de alguien que había perdido la esperanza de segundas oportunidades, descubriéndolas en la puerta de su casa en la forma de una niña de 5 años con cartulina, flores y un perdón incondicional. Su mirada se dirigió a Noah, de pie al borde de su jardín como un hombre que prueba la temperatura del agua en la que no está seguro de si es segura. «Venimos a darte las gracias», dijo Noah simplemente, con palabras que tenían más peso del que su simplicidad sugería. «Gracias por el trabajo que no se ofreció con condiciones. Gracias por arreglar Blackwood sin exigir humillación a cambio. Gracias por el fondo universitario que le daría a Chloe las oportunidades con las que Noah había soñado durante sus sesiones de preocupación nocturna. Gracias por la lección de perdón que su hija le estaba enseñando al incluir a los traidores en retratos familiares pintados con crayones». Catherine se arrodilló a la altura de Chloe. Su ropa cara aceptaba la suciedad y las manchas de hierba con la desenvoltura de quien había aprendido que la perfección era menos importante que la presencia. «¿Te gustaría ver mi jardín?», preguntó con voz suave, con la ternura que los adultos reservaban para los niños que les habían enseñado algo sobre el amor que creían haber olvidado. «Planté fresas. No estarán listas hasta la primavera, pero podemos ver las plantas». El patio trasero era pequeño y ordenado. Hileras de verduras y hierbas etiquetadas con cuidado delataban a alguien que estaba aprendiendo a cuidar cosas en crecimiento después de años de cultivar solo márgenes de ganancia y cuota de mercado. Chloe se sintió atraída de inmediato por las tomateras. Fascinada por los globos verdes que prometían sabor veraniego en una estación que olía a finales de otoño y preparativos invernales, Catherine la siguió con la atención de quien recibió un regalo inesperado y no estaba segura de merecerlo. «¿Te mudaste aquí?», observó Noah, observando la interacción de Catherine con su hija. La corrección amable cuando Chloe tomó plantas que no debían tocarse. La explicación paciente sobre las temporadas de cultivo y las necesidades particulares de las diferentes verduras. La mujer del jardín se parecía poco al tiburón corporativo que había dominado las salas de juntas con precisión quirúrgica. Esta versión de Catherine parecía más suave, más frágil, como alguien que aprendía a ser humano de nuevo tras años de imitación exitosa. «Necesitaba un cambio de aires», respondió Catherine, sin apartar la mirada de Chloe mientras perseguía una mantequilla. «Volar entre hileras de lechugas y zanahorias. Y quería vivir en una comunidad donde buenos padres criaran a sus hijos. Pensé que podría aprender algo de lo que me perdí». La confesión flotaba entre ellos como la niebla matutina, visible, pero frágil, propensa a desaparecer si se la examinaba con demasiada atención o se la manejaba con el cuidado insuficiente. Cenaron juntos esa noche en el pequeño apartamento de Noah. Catherine ayudaba con la comida mientras Chloe ponía la mesa con la seriedad de quien participa en importantes actividades adultas. La vida doméstica se sentía extraña y cómoda a la vez, como probarse ropa que casi le queda bien, pero que podría quedarle bien con un pequeño ajuste. La presencia de Catherine en la cocina transformaba el espacio, lo hacía sentir más completo de maneras que Noah no se había dado cuenta de que faltaban. Después de cenar, lavaron los platos juntos en un cómodo silencio, interrumpidos ocasionalmente por los comentarios de Chloe sobre la escuela, los amigos y las infinitas preocupaciones de la política social de una niña de 5 años. Catherine escuchaba con la atención de quien había olvidado cómo sonaban los niños cuando se sentían seguros para charlar de todo y de nada a la vez. Su sonrisa reflejaba asombro y dolor a partes iguales, la expresión de quien redescubre la alegría que creía perdida para siempre. Los meses pasaban como páginas de un libro escrito por personas que volvían a confiar, una conversación a la vez. Catherine se convirtió en una presencia habitual en la mesa, trayendo verduras de su huerto e historias sobre cómo aprendió a cultivar tras años de destruir a la competencia con la precisión de un cirujano y la conciencia de un tiburón. Noah vio a su hija florecer bajo la atención de alguien que consideraba sus pensamientos valiosos y sus preguntas dignas de seria consideración. La transición se sintió orgánica,
inevitable, como en las relaciones que surgen de la comprensión mutua en lugar de la atracción romántica o la tensión sexual. Catherine nunca traspasó los límites que Noah había establecido en torno al afecto y la confianza de su hija. Ella se ganó su lugar en sus vidas gracias a la constancia y la presencia, y al don particular de ver a Chloe como una persona completa, en lugar de una adulta en miniatura o un proyecto que requería mejoras. El invierno llegó con nieve que transformó Riverside en una postal de un pequeño pueblo estadounidense. Todas las luces navideñas y el cómodo caos de las familias preparándose para las fiestas importaban más de lo que sus componentes individuales sugerían. El apartamento de Noah olía a canela y agujas de pino, y la satisfacción particular que emanaba de las tradiciones observadas con quienes decidían quedarse, en lugar de con quienes estaban obligados por la sangre o la historia a participar en los rituales navideños. Chloe colgaba medias navideñas junto a su pequeña chimenea con la precisión de quien entendía que la magia navideña requería atención al detalle y una fe absoluta en posibilidades que no se podían demostrar, pero que, sin embargo, parecían verdaderas. Hizo una media para Catherine sin que se la pidieran. Cartulina, pegamento y el tipo de visión artística que valoraba la intención por encima de la ejecución. Book Catherine ya es parte de nuestra familia, anunció con la seguridad de quien entendía que el amor creaba parentesco con mayor fiabilidad que la genética o los documentos legales. La mañana de Navidad trajo nieve y risas, y el cómodo caos de quienes habían aprendido a agradecer los regalos en lugar de los presentes. Catherine llegó temprano con rollos de canela caseros y café que sabía a lujo filtrado por la amistad. Sus brazos llenos de regalos cuidadosamente escogidos hablaban de la atención prestada a las conversaciones y preferencias anotadas durante meses de cenas compartidas y tardes tranquilas dedicadas a aprender a ser familia de maneras que desafiaban las definiciones tradicionales. Noah observó a Catherine y Chloe armar un rompecabezas juntos, con la cabeza inclinada, concentrados en las piezas que eventualmente formarían la imagen de un jardín en flor, la primavera plasmada en cartón y el compromiso de completarlo. El lugar lo llenó de una satisfacción que no tenía nada que ver con el romance, sino con el reconocimiento de lo correcto. La forma en que las piezas del rompecabezas encajaban sin forzar ni manipular, ni la aplicación de presión que dañara lo que se suponía que debía conectar. El sol de la tarde se filtraba oblicuamente a través de las ventanas que enmarcaban su pequeña sala de estar como la cuidadosa composición de un fotógrafo. Una luz dorada que transformaba los momentos cotidianos en algo precioso y digno de conservar. Chloe dormitaba en el sofá entre Noah y Catherine. Su pequeño cuerpo, cálido y su rostro confiado se relajaban en la paz particular que emanaba de la absoluta seguridad en el amor de adultos que la elegirían primero. Siempre, sin preguntas ni vacilaciones. Gracias, susurró Catherine, su voz apenas audible por encima del sonido de la respiración constante de Chloe y el ruido lejano de los vecinos celebrando sus propias versiones de familia y tradición. Por dejarme ser parte de esto, por enseñarme lo que extrañé, por mostrarme que algunas oportunidades vienen disfrazadas de perdón que no creemos merecer. Noah miró el perfil de Catherine, notando cómo la satisfacción había suavizado rasgos tallados por años de guerra corporativa y pérdidas personales. Gracias por mostrarme que la familia no es solo sangre, que algunas personas eligen quedarse cuando podrían irse fácilmente, que el amor se multiplica en lugar de dividir cuando se comparte con las personas adecuadas. Afuera, la nieve seguía cayendo, cubriendo Riverside con un silencio invernal que hablaba de descanso y renovación, y la promesa de que la primavera volvería, con flores y calidez, y la magia particular de las semillas plantadas en la oscuridad otoñal que finalmente alcanzan la luz. Adentro, 3 personas que se habían encontrado contra todo pronóstico y expectativa, estaban sentadas en un silencio confortable, rodeadas por la evidencia de un amor elegido en lugar de heredado. Una familia creada en lugar de asignada por accidente de nacimiento o la coincidencia de un documento legal. El futuro se extendía ante ellos como una historia no escrita llena de posibilidades que podían elegir. Juntos, una decisión a la vez, una cena a la vez, una noche conversando sobre nada y todo simultáneamente.
Habían aprendido que la sanación se producía en pequeños momentos acumulados con el tiempo, en lugar de gestos dramáticos diseñados para borrar un daño irreversible, pero que podía transformarse en sabiduría, compasión y la fuerza particular que emanaba de sobrevivir a una pérdida sin perder la esperanza. Mientras la oscuridad invernal se cernía sobre su pequeño apartamento, Noah sintió la paz particular que emanaba de saber que mañana traería más de los mismos momentos ordinarios, extraordinarios por la presencia de personas que habían elegido amarlo a él y a su hija no a pesar de sus complicaciones, sino por su autenticidad, su disposición a ser vulnerables, su compromiso de estar presentes constantemente incluso cuando hacerlo era difícil, inconveniente o requería más coraje del que estaban seguros de poseer. La historia continuaría, escrita en comidas compartidas y conversaciones tranquilas, y la confianza gradualmente acumulada se reconstruía interacción a interacción. Pero por ahora, era suficiente sentarse en la cálida luz con personas que formar parte de una familia por decisión propia, no por casualidad. Escuchando el sonido de la nieve contra las ventanas y la respiración tranquila de una niña que creía que el mundo era esencialmente bueno porque los adultos a los que amaba habían trabajado duro para salir adelante.